¿Te gusta lo que oyes? ¿Quieres conocer todos mis trabajos? Visita eyorian.es. Alejandro Holgazán, por Eyorian. A Luna, mi compañera, mi fiel amiga, te añoro. Un día lluvioso. Luna saltó a su cara y comenzó a lamerle y ladrarle. Luna, no, protestaba el pobre Alejandro, que tan terriblemente era arrancado de sus sueños. La perrita dio un brinco, aterrizó en el suelo y salió disparada hacia el comedor. Apenas había alcanzado Alejandro la ropa para vestirse, cuando Luna volvió a aparecer con una pelota en la boca. Alejandro resopló. La pelota rodó hasta él y Luna lo miró expectante. Alejandro la apartó con el pie. No seas pesada, Luna, le dijo. A desayunar, dijo la madre desde la cocina. Alejandro se sentó a la mesa, con sueño aún, y desayunaba mientras su madre le preguntaba: ¿Tienes todos los deberes de la escuela terminados? Sí, mamá, respondió éste. Es muy importante que tengas tus trabajos al día, hijo, le decía la madre. Cuando el niño iba a salir a la calle, con la mochila al hombro, le dijo la madre: Coge el paraguas, Alejandro, está lloviendo. Sí, contestó él. Aquel día, Alejandro salió a la calle con la culpa de la mentira. Alejandro corría hacia la parada del autobús una vez más, sin tener los trabajos acabados y habiendo mentido a su madre. Ahora, la lluvia salpicaba su cara y sus piernas corrían veloces bajo la tormenta. No se explicaba cómo no había realizado el trabajo para clase. Se imaginaba que el destino y la casualidad habían actuado contra él. Parecería un argumento falso, una excusa, pero no era así. No, no podía serlo, porque a Alejandro no le faltó voluntad. El maestro no creería su versión. Para él, todo lo que no fuera cumplir con el cometido asignado eran excusas. Pero, analizando los hechos, el niño se veía capaz de demostrar ante un tribunal justo su inocencia. En primer lugar, la tarde anterior, cuando llegó a casa, después de haberle sido conferida la misión, nunca debieron televisar aquella película que tanto le gustó. ¿Cómo una inocente y pequeña personita sería capaz de vencer una tentación tan grande? Para cuando hubo terminado la película y los comentarios de la misma, decidió embarcarse en la dura tarea de leer el libro para hacer la redacción del colegio. Pero él no sospechaba que sus problemas, en realidad, acababan de empezar. Su madre le obligó a tomar un baño. Sí, nada menos. Así que tuvo que enfrentarse en un duelo al enemigo de los niños, el agua y el jabón. Para colmo, la flota del capitán pirata había naufragado entre la brumosa espuma, y los supervivientes se arrojaron, literalmente, sobre una isla desierta, desde la que planeaban su rescate. El barco pirata se había hundido en el fondo del agua, y de haberlos abandonado, no habrían tenido esperanza de sobrevivir. Jamás un corazón bondadoso habría abandonado de esa manera a su suerte a tan heroicas criaturas que, por otro lado, dependían de él. No fue algo agradable, de eso estaba seguro, pues la tripulación no ganó la libertad hasta mucho después de haberse enfriado el agua. Cuando, sentado en su escritorio, se disponía a enfrentar al destino que hasta entonces había jugado con él, y con su buena voluntad, pensó que había ganado la partida y sonrió. Pero ocurrió que éste aún no había dicho la última palabra, y Alejandro se horrorizó al contemplar sus arrugadas manos. Así no se podía trabajar. Preocupado, meneó la cabeza y se fue a cenar, para que el transcurso de ese precioso tiempo devolviera la salud a sus moribundas manos. Es curioso cómo, cuando tenemos algo importante que hacer, el hambre atenaza más y hace comportarnos como lobos hambrientos. No por la velocidad a la que ingerimos,
sino por la cantidad de alimentos que hasta entonces no considerábamos pudieran caber en nuestro interior, prolongando el momento hasta desesperar al mismo tiempo. Había mirado su abultado estómago, había proferido un bostezo y comenzaba a sentir en su espíritu luchador el cansancio que en él había provocado tan duro día, cuando, sin más pensamiento que el de dedicarse por entero al trabajo, se dirigió a su dormitorio. Extrajo el texto que debía leer de la mochila y preparó el bolígrafo y el papel que necesitaría para emprender el duro trabajo de resumirlo. Pero aún el destino no había terminado de reírse de él y le tenía preparada otra carta en la manga. El sueño, esa terrible enfermedad que acusamos todas las personas sensibles y laboriosas cuando acometemos la acción. El sueño era la última carta que jugaría aquella tarde el destino, y el sueño fue la última carta que se jugó. Así que finalmente se durmió, y ahora corría camino de la parada del autobús del colegio, dividido entre la culpa y la inocencia. Ahora la lluvia salpicaba su cara mientras sus pies se hundían en los charcos. Ahora corría y corría enfrentando el duro castigo que le esperaba. Sabía que no iría a la excursión, que se quedaría en clase, acabando el ejercicio, esperando a sus compañeros, que tanto iban a disfrutar. Pero también sabía que no era culpa suya, quizás solo en parte, y esperaba que algún compañero le acompañara en tan triste reclusión. La lluvia salpicaba su cara y sus pies llenos de barro finalmente le condujeron hasta la parada. Allí los mismos niños de siempre, grandes y pequeños, se rieron de él por no llevar paraguas. No he podido cogerlo porque he salido a toda prisa y no me ha dado tiempo. Mentía. ¿Sí? ¿No será porque cada vez que traes uno te vuelves sin él? ¿Y tu madre no te deja coger más? Le contestaban jocosos. Ante esto, nada podía responder el pobre Alejandro. La verdad es que, una vez abierto, nunca se sentía lo bastante fuerte como para cerrarlo. Esto le daba mucha vergüenza, porque el resto de sus compañeros sí podían, y le creaba muchas incomodidades a la hora de entrar en clase. Por otra parte, era verdad que volvía sin ellos, porque siempre se los quitaba a algún otro niño. Una vez, durante el primer año, cometió el error de llevarse sus preciadas bestias de combate para jugar en el recreo. Apenas llegó a utilizarlas porque enseguida se las arrancaron de la mano y huyeron con el botín. Fue corriendo, desesperado, a contárselo al profesor guardián del patio, pero solo consiguió recuperar dos, y estaban rotas. Por fin llegó el autobús. Como siempre que llovía y no tenía los deberes hechos, Alejandro tenía la esperanza de que el tráfico le hiciera llegar tarde. Pero esta vez no ocurrió así, y con una puntualidad no deseada, llegó por fin. Cada vez llovía más fuerte. Ese día los niños no formaron cola, sino que entraron al edificio en desbandada, huyendo de la ira del cielo. Alejandro hizo lo mismo, preguntándose si no se suspendería la excursión. Cuando los profesores permitían que dieran rienda suelta a las más locas carreras por los pasillos, era porque la cosa iba en serio. Alejandro entró en clase y se colocó enfrente de su mesa, como todas las mañanas, hasta que el maestro dio permiso para sentarse. Había vuelto a la selva. El cajón de su mesa era un desastre. La peste le llegaba, mareándolo. Tenía que tapar el hueco de la mesa con su propio cuerpo para que los vapores de antiguos almuerzos olvidados no le hicieran enfermar. Miró a su alrededor, como mira al condenado pretendiendo guardar los últimos instantes de luz para siempre en su recuerdo. A ambos lados, las librerías se levantaban amenazadoras hasta la repisa de los ventanales. A través de ellos, creía vislumbrar la libertad. Tras de sí, ninguna mesa más, ningún niño más, nada, el olvido. Había sido desplazado poco a poco
por sus compañeros hasta los últimos sitios de la clase. Como os podréis imaginar, Alejandro no se sentía demasiado cómodo entre ellos. En la pared de su derecha estaba la puerta que podía conducirle a su añorada casa o al despacho del director. Más allá los oscuros y largos pasillos. Había, además de las librerías, ciertos armarios bajos en los que se decía que vivían voraces ratas. La leyenda popular decía que más de un niño había acabado castigado allí. No acabar en ese armario era el deseo más grande de todos los niños de su clase. Por delante de él, a lo largo de un pasillo demasiado largo para ver con claridad, veía las cabezas de sus compañeros, alegres y juguetones. Más adelante, aquel hombre que entusiasmaba con sus anécdotas a Alejandro, pero que se hacía muy temible a su vista cuando no tenía los deberes hechos. Miraba desde lo alto de la tarima, tras su negro bigote, bien acomodado en aquel almohadillado sillón. Tras él, el encerado, el lugar donde mayores vergüenzas había sufrido nuestro amigo. Sobre el encerado, un reloj. Ordenaba cuándo se entraba y se salía de allí. A ambos lados del reloj, dos cuadros colocados con tétricos grabados de la Virgen con el corazón apuñalado y Jesucristo clavado en la cruz le atemorizaban. Voy a nombraros por orden de lista para que os levantéis y dejéis vuestra redacción en mi mesa. Cuando volváis a vuestra mesa, no os paréis a hablar. ¿Os habéis acordado todos de poner los nombres? Decía el profesor. Sí, contestaron los niños a un tiempo. Daniel, Marcos, Julián. Alejandro se apretaba en la silla, mientras, para su sorpresa, los niños respondían afirmativamente y corrían a entregárselo. El corazón le palpitaba como el tambor de Atila, el guerrero, mientras se escondía tras la última cabeza, tratando de pasar desapercibido hasta que oyó su nombre. No, contestó Alejandro. ¿Cómo que no? ¿Qué quiere decir no, Alejandro? Preguntó el maestro enfadado. Que no lo tengo, aclaró el niño. ¿Y por qué no lo tienes? ¿Qué excusa vas a contarme? Interrogó el maestro con una sonrisa en los labios. No me dio tiempo. Trató de justificarse, casi convencido de parecer razonable. Pues al resto de tus compañeros sí que les ha dado tiempo. ¿Sabías que el que no lo hiciera no iría a la excursión? Le recordó el maestro con la más severa de las miradas. Sí, contestó apocado Alejandro. El maestro se asomó a la ventana. Alejandro miró desde su sitio también. El cielo se había despejado y ahora brillaba un radiante sol. Entonces, Alejandro, no irás a la excursión. Pero, de todos modos, mañana tendrás que entregarme el trabajo, sentenció el profesor. Alejandro bajó la cabeza. Había pensado mucho en aquella excursión y tenía muchas ganas de ir. Sus compañeros pasarían un gran día en el campo, mientras él debía quedarse. Por otra parte, de haber ido, habría estado solo todo el viaje, pues nadie se sentaba nunca a su lado en el autobús. Mientras él permanecía sentado, tuvo que soportar todo tipo de risas y miradas malévolas por parte de sus compañeros que iban saliendo camino del autobús. Cuando se hubo quedado solo, derramó un torrente de lágrimas. Vio marcharse el autobús con su algarabía a través de la ventana y aún permaneció allí de pie un rato. Después su vista descendió hasta los bajos armarios y, espantado, saltó hacia atrás. ¿Quién sabe qué oscuras criaturas pueden vivir en los lugares que el hombre ha olvidado? ¿Quién sabe si acechan desde allí, si traman, si conspiran? ¿Quién sabe qué clase de manjar pueden ofrecer las delicadas carnes de un niño para ellas? Alejandro volvió horrorizado hasta su pupitre, siempre demasiado alejado de la puerta. Miró los cuadros que le asustaban y volvió a mirar los bajos armarios, imaginando que, desde dentro, algo arañaba la puerta.
Precipitadamente salió de la clase y corrió a través del pasillo. Las puertas del patio estaban cerradas. Delante de él continuaba avanzando el pasillo hasta la puerta del director, y más allá jamás había estado. Finalmente se aventuró en pos de lo desconocido y continuó con paso vacilante y tembloroso a través del inexplorado pasillo. Excitado por una nueva aventura que iba a recorrer, se fijaba en todos los detalles para no perderse a la vuelta. Volvió la cabeza por última vez. Ya casi no se veía la puerta de su clase. Aquel día, Alejandro, un niño de 10 años, podía convertirse en un Magallanes, pero también podía pasar a ser una víctima anónima. De lo que había más allá, solo se contaban leyendas. Nadie que conociera había estado allí en persona. Su paso vacilante le condujo hasta una misteriosa puerta. Sostuvo el pomo y durante cierto momento luchó consigo mismo hasta que, mostrando un coraje hasta entonces carente en él, la abrió. Se encontró al pie de unas escaleras y una voz dentro de sí le advirtió que si daba un paso más, acabaría con el último suspiro de su inocencia. Tras de sí, la puerta del despacho del director se abrió y Alejandro se abalanzó escaleras arriba, todo menos caer en manos de el castigador, pues así llamaban los niños a aquel hombre, ya que cuando se portaban mal eran conducidos ante él para que les aplicara un castigo y un sermón. Trepó la interminable escalera y acabó en el descansillo de un segundo piso, cuyo pasillo se extendía de izquierda a derecha. La escalera continuaba ascendiendo, así que, excitado, pensó que aún habría un tercer piso y quizá también un cuarto. Aquella sensación de grandeza no sospechada le hizo sentirse mareado. Aún recordaba la primera vez que había entrado en aquel castillo de la enseñanza. Un autobús desbordado de niños de todos los tamaños y edades le había dirigido hasta allí, mientras su tembloroso cuerpo luchaba por no verter lágrimas que tanto hacían reír a los más experimentados. El autobús entró por un gran portón de reja metálica y recorrió un largo pasillo hasta abrir sus puertas y saltar los tripulantes al abordaje del castillo, mientras al menos una decena de autobuses se dedicaban a realizar la misma operación. Confundido y atemorizado, descendió él también. Miró a su alrededor, perdido, y siguió la estela de niños que dirigía un anónimo profesor, pues era su única garantía de supervivencia. Recorrió tan largo camino que, desorientado, se confesó, jamás sería capaz de volver solo. Y en un momento dado, abandonó dicha cola y se sumó a otra estela más infantil, porque le hacía sentir más seguro. ¿Qué edad tienes?, le preguntó la maestra que conducía esa cola. 10 años, contestó Alejandro. Eres demasiado mayor. Esta cola es de 6 años, informó la maestra. Pero mi madre me dijo que iría con los pequeños. La tuya debe estar por allí, le contestó señalando al otro lado del colegio una multitud de niños. Cuando llegó donde le habían indicado, apenas quedaba nadie en el patio. Entró por sí solo al edificio y una vez en el pasillo, reconoció a uno de los chicos del autobús, por lo que entró con él en su clase. Como no había silla para él, se colocó junto a la mesa como si estuviera sentado. Sus piernas le temblaban y apenas podían sostenerlo. El profesor pasó lista y cuando acabó le preguntó: ¿Tú quién eres? Alejandro. ¿Qué haces en esta clase?, volvió a preguntar el profesor. No lo sé, contestó nuestro pobre amigo, tras lo cual las risotadas de los demás le llenaron de humillación. ¿Cómo se nota que vosotros sí sabéis cuál es vuestro sitio? ¿Qué pasaría si fuera al revés?, pensó Alejandro. Este maestro lo condujo a su actual clase, y Alejandro agradeció tener una silla en que sentarse. Debía encontrar su lugar. Hacía ya mucho tiempo de eso. Aún no le había abandonado la inseguridad.
Mientras otros chicos se lanzaban al abordaje de las cosas nuevas, Alejandro se atemorizaba y replegaba a sus tropas en formación defensiva. Desde luego, no fue aquella una época en la que ganara alguna batalla. Aún después de tanto tiempo desde la primera vez, le parecía aquel un lugar lleno de misterios. Un lugar en que, por otro lado, nunca quiso estar. Tenía ante sí la posibilidad de explorar el segundo piso. Había algo más. Se aventuró a través de uno de los lados del pasillo y miró a través de una puerta entreabierta. Entonces descubrió el secreto que nunca nadie había contado a él ni a los suyos. Acababa de entrar en el mundo de los mayores. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? Preguntaba el profesor a aquellos mayores. Los que le vieron se rieron de él, y antes de que su profesor asomara su curiosa cabeza, Alejandro ya había saltado como una liebre de nuevo escaleras abajo. Estaba muy decidido. Había descubierto más de lo que debía. Ahora entendía a qué era debido el ruido intermitente procedente del techo de su propia clase. ¿Y aquella pregunta del profesor desconocido? Había descubierto una parte de los misteriosos conocimientos elevados que algún día tendría que escuchar. ¿Cuál sería aquella asignatura en que ciencias naturales y matemáticas se unían en una sola materia? ¿Acaso sería latín? Un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Apenas se sentía capaz de dar una definición exacta de la palabra raíz, y desde luego no sabía el resultado de multiplicar 9 por 9. Finalmente, decidió que hay cosas que es preferible no conocer. Se asomó con cautela al pasillo de su propio piso, hasta que se aseguró de que el castigador no rondara los alrededores, y entonces cruzó rápidamente el corredor. Llegó finalmente a su clase y tras de sí cerró la puerta. Visita eyorian.es. ¿Te gusta lo que oyes? ¿Quieres conocer todos mis trabajos? Visita eyorian.es. Voces misteriosas. Volvió a su añorado pupitre y se acomodó en él. Aquel era el lugar más seguro donde se podía refugiar, aunque únicamente fuera porque le resultaba familiar. Se acordó de la excursión y se vio allí, solo y olvidado por todos. Se acercó llorando de nuevo a la ventana. ¿Por qué lloras, mocoso? Le interrumpió una voz desde atrás. Alejandro se giró de un salto, espantado. Sabía que allí no había nadie, y cuando miró, no vio ninguna persona. Estaba tan asustado que no se atrevió ni siquiera a correr. Simplemente se acurrucó donde estaba y volvió a llorar. ¿Ves lo que has hecho? ¡Lo has asustado!, habló otra voz. Creía que iba a desmayarse. El despacho del castigador le parecía ahora un lugar acogedor. «Vive Dios que fue por ventura», contestó la primera voz. «Por ventura, por tontuna, lo habéis asustado», replicó la segunda. «Calla, Sancho, eso ya lo veo», replicó de nuevo la primera voz. «Dime, ¿por qué lloras, mocoso?» Las voces parecían proceder de uno de los libros que Alejandro tenía frente a sí, al otro extremo de la habitación. Se acercó cautelosamente y sostuvo entre sus manos el libro del que parecía provenir el vocerío. «El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha», ponía, de Miguel de Cervantes Saavedra. Las voces se acallaron. Sin embargo, el ambiente parecía cargarse de tensión. Alejandro soltó el libro, asustado, y corrió, ahora sí, hasta la puerta. «¡Alto!», dijo la primera voz. «¿Sois amigo o enemigo?». Alejandro se giró y cayó al suelo de la impresión. Allí, donde no había nadie, se encontraban ahora
Dos personajes muy diferentes el uno del otro. El que había hablado era alto, barbudo, delgado, hasta los huesos, de mirada inquieta y apariencia delicada, acorazado con armaduras medievales, armado, con una espada al cinto y aire de nobleza. El otro, pequeño, gordito, bonachón, resignado y servil. El libro permanecía abierto a sus pies. «Contestad», apremió el caballero, levantando la mano a la empuñadura de su espada. «No pienso tolerar esto por más tiempo», se oyó una voz de mujer proveniente de la estantería. «Ruega a Dios no acabar al alcance de mi paraguas». «¿Dulcinea?», estalló el caballero, en un arrebato de alegría, saltando y dirigiendo sus temblorosas manos al grupo de libros de donde había salido la voz. «No persigáis fantasmas», dijo el resignado sirviente, meneando la cabeza con mirada cargada de compasión hacia su amo. «De eso hace ya mucho tiempo». «¿Acaso no lo has oído tú también?», declamó el primero. «Te tengo», dijo después, alzando victorioso un nuevo volumen. «Ahora vais a decirme que ese libro es vuestra Dulcinea», repitió el rechoncho, sujetándole por el cinturón. El caballero abrió el volumen y de pronto apareció ante los tres una mujer vestida con un traje azul, paraguas, sombrero, medias negras y zapatitos. «¿No os da vergüenza asustar así a un pobre niño?», dijo la mujer. Pero el caballero apenas la escuchaba. La miró con un asomo de locura en la mirada y salió en su persecución, saltando de pupitre en pupitre, gritando: «¡Dulcinea! ¡Mi bella Dulcinea!». Alejandro ahora se frotaba con energía los ojos. La pareja corrió entre y sobre los pupitres alrededor de la clase, arrojando sillas y volcando mesas. Después se sumó a la misma el sirviente, persiguiendo a su amo para detener aquel arrebato de locura. Como no tenía la agilidad de los otros, no podía saltar de mesa en mesa y corría tras ellos derribándolas todas con su barriga. El ruido era ensordecedor, y con un golpe de barriga en la estantería, Sancho derribó otro libro y de pronto apareció un gigante con cara de bobo. Tenía una piel de león como único vestido y un árbol seco como garrote. Nuestros singulares personajes detuvieron su carrera e intercambiaron miradas de asombro con el gran bobo. La dama se precipitó sobre su libro y lo cerró, tras lo cual desapareció. El caballero desenfundó la espada. «¿Son molinos, Sancho?», gritó. «No, mi señor», tartamudeó el tal Sancho. «Es lo que ven vuestros ojos». «Lo sabía». El caballero se lanzó contra el gigante, que lo esquivó con asombrosa agilidad y asestó un golpe de garrote sobre la espalda del sorprendido Quijote, que cayó de bruces hacia adelante. Cuidado, bruto», dijo el gigante al caballero. «¿Pero no sois vos un gigante malvado?», respondió éste. «No, ¿por qué iba a serlo? No conozco ningún gigante malvado», decía rascándose la cabeza. «¿Y no tenéis, por ventura, secuestrada a mi bella Dulcinea, la sin par dama, frente a la que ninguna puede compararse?», preguntó de nuevo el caballero, mientras se incorporaba dolorido. «No sé quién es, pero ¿por qué iba a hacer esa maldad?», se ofendió el gigante. «Basta, habéis hecho demasiado ruido. Vais a conseguir que venga el castigador», protestó Alejandro. «Pero», decía el caballero sin hacer caso, «¿no era aquella bella mujer la sin par Dulcinea?». «Parece bastante claro que no, mi señor». El caballero Don Quijote pareció caer en una profunda pena.
mientras el gigante, compadecido, le acariciaba los cabellos y le decía: «No pasa nada». Sancho lo miraba, bonachón. «Jamás la encontraré», balbuceó Don Quijote lastimeramente. Alejandro se echó a sus pies y después lo abrazó, pues aquel hombre inspiraba en él una ternura cargada de gran melancolía. «Antes te pregunté si eras amigo o enemigo. Al menos ahora sé que eres bueno, muy bueno», dijo el caballero. «Mi maestro no piensa lo mismo», respondió Alejandro. «Entonces, ¿en qué piensa tu maestro?», preguntó Don Quijote. «No sé», respondió nuestro amigo. «¿Qué haces aquí tan solo?», preguntó Sancho, el sirviente. Alejandro refirió toda la historia del libro que tenía que leer, cómo no le había dado tiempo y cómo había sido castigado, y después sus descubrimientos en el piso superior. «Noto temor en tu mirada, muchacho. ¿Qué temes?», preguntó Don Quijote. Alejandro señaló los bajos armarios y habló de las criaturas que arañaban la puerta. A esto, el caballero se levantó haciendo crujir sus rodillas, y de un golpe de espada abrió ante el horror del niño la puerta de los bajos armarios. Se asomó dentro y aseguró: «Aquí no hay nada de este ni de ningún otro mundo que pueda hacerte daño. En cuanto a los ruidos, temo que no procedían de aquí dentro, sino de tu imaginación». Alejandro suspiró aliviado. «¿Qué más temes?», preguntó Sancho. «Temo al castigador», respondió el niño. «Condúceme hasta él», respondió Sancho. Alejandro le mostró el camino pasillo abajo, hasta llegar a la puerta del despacho del director, y señaló en esa misma dirección. Sancho entornó silenciosamente la puerta para que Alejandro pudiera ver a través. Dentro había un hombre trabajando en unos papeles. «¿Ves? No es más que un hombre, tal como lo es tu padre. ¿Acaso temes a tu padre?», susurró Sancho. «No», contestó Alejandro. «Tanto menos debes tener a un hombre que, como tu padre, tiene hijos. Hombre con injusto mote, que dedica gran parte de su tiempo a vosotros», dijo Sancho. «¿Acaso no ves en su mesa las fotografías de su mujer y de sus hijos? ¿No crees que un hombre que ha dedicado su vida a ser maestro debe querer a los niños?». «Creo que tienes razón», sentenció Alejandro. Volvieron a la clase, cada vez más animado el pobre Alejandro. «¿Qué más temes?», volvió a preguntar Don Quijote. Alejandro señaló los cuadros. El caballero se giró sobre sí mismo y, al verlos, se arrodilló y santiguó. Tal muestra de respeto en aquel hombre hizo que el niño no volviera a temer los sagrados iconos. Sintió cómo se le iba desprendiendo del corazón el peso de sus temores, ante lo cual se vio obligado a intentar ayudarles de algún modo. «¿Qué podría hacer yo por vosotros después de lo que habéis hecho por mí?», preguntó. «Quiero encontrarme con mi amada Dulcinea del Toboso, la sin par dama ante la que ninguna otra puede compararse», dijo el caballero. «Yo quiero una ínsula en la que poder gobernar y casar a mi hija con algún noble», dijo Sancho mirando a su amo. «Yo quiero un perrito», dijo el gigante. «Pero no veo el modo de ayudaros con esas cosas», dijo Alejandro. «Sí puedes», respondió el caballero. «Leer los libros que contienen nuestras vidas y asegúrate de que terminen bien». «Pero, ¿y si no es así?», preguntaba el pobre Alejandro. «Nada más fácil. Reescribe un final digno de la alegría». «¿Tú tienes perrito?»,
preguntó el gigante. Sí, pero apenas le hago caso, respondió el niño. ¿Por qué? Replicó éste. Porque es solo un perro y además siempre se está meando en todas partes. ¿Por qué es solo un perro? Se indignó el gigante. ¿Acaso eres tú solo un niño? Naturalmente, respondió Alejandro. El gigante movió la cabeza, visiblemente contrariado. Entre los animales y los hombres no existen tantas diferencias como crees, explicó el gigante. Únicamente si intentas comprenderle, si te conviertes en su compañero y amigo, sabrás qué es lo que siente y así podrás hablar con él. No lo creo, dijo desconfiado nuestro amigo. En el lugar de donde vengo, un perro nunca es solo un perro, ni un niño es solo un niño, respondió ofendido el gigante. Visita eyorian.es. ¿Te gusta lo que oyes? ¿Quieres conocer todos mis trabajos? Visita eyorian.es. El dragón del castillo de oro. De repente, la estantería que contenía los libros comenzó a temblar violentamente, y algunos volúmenes cayeron al suelo, abriéndose muchos de ellos. Asombrado, nuestro amigo vio como, en una de las páginas, la ilustración de un dragón iba haciéndose más y más grande. Además, el dibujo se movía batiendo las alas, como hubiera hecho de haber estado vivo. De pronto, cuando parecía que ya no podía hacerse más grande, se oyó un rugido, y el dragón se materializó del libro a la realidad. Continuaba haciéndose cada vez más y más grande hasta que parecía que ocuparía todo el espacio de la clase. Alejandro y sus amigos se echaron al suelo. ¿Es eso un molino? ¿Una máquina de abatanar? ¿Un odre de vino? ¿O un rebaño de ovejas, Sancho? Preguntó el pobre caballero, al que aquello le parecía más imposible que a los demás. No, mi señor, es lo que ve usted, respondió Sancho, visiblemente sorprendido. El dragón, al verse acorralado, ya que ni por las ventanas cabía, y notando que no había recobrado aún el total de su talla, decidió regresar al cuento de donde había salido, pero no sin antes apoderarse de la mochila de nuestro amigo, ya que percibió en ella un olor a bocadillo de tortilla de patata que se le hacía irresistible. Así que, con un último gruñido, le vieron primero entrar en la página de donde salió y después alejarse poco a poco entre el paisaje montañoso de la ilustración con la mochila en su poder. Nuestros amigos se levantaron y Alejandro se abalanzó sobre el libro. «¡Oh, no! ¡Estoy perdido!», se quejó consternado. «¿Por qué, mi buen muchacho?», preguntó el caballero. «En esa mochila está el libro que tenía que leer. Jamás acabaré esa redacción». «Pero tu maestro debe entenderlo», decía el gigante bobo. «Solo tienes que explicarle la verdad. Que un dragón salió de la página 36 de ese libro, te robó la mochila y volvió a su mundo». «Pero nunca me creerá. Dirá que es una excusa muy vulgar», alegó Alejandro con desesperación. «El tal profesor tuyo no debería dudar de ti, porque un niño de tu edad no se vale del engaño para obtener lo que quiere», le intentó consolar nuestro caballero andante. Alejandro bajó afligido la cabeza. «¿Es que alguna vez has mentido, Alejandro?», preguntó ahora con un tono severo en la voz. Nuestro desconsolado amigo asintió con la cabeza. «Te sacaré de este apuro, porque mi deber es ayudar al menesteroso y al afligido. Pero antes debes hacerme un juramento solemne», dijo Don Quijote irguiéndose. Alejandro prestó atención. «Desde ahora siempre dirás la verdad, por vergonzosa que ésta sea,
y te enfrentarás con valentía a las consecuencias, como un verdadero caballero andante, decía Don Quijote, a lo que añadió, animándose. Al afrontar de ese modo la verdad, cada vez tendrás menos motivos para mentir, pues la reconocerás como algo natural y encontrarás las maneras de no hacer aquello de lo que te avergüenzas. Juro solemnemente que así lo haré, contestó el niño, envalentonado ante la posibilidad de ser como un caballero andante. Entonces, vamos al reino decía el caballero, cogiendo el libro y mirando el título de la cubierta. El dragón del castillo de oro. Abrió el libro de nuevo por la página 36 y se lo dio a Alejandro. Como eres el único ser humano de nuestro ejército, tendrás el honor de entrar el primero. ¿Nuestro ejército? Preguntó dubitativo nuestro pobre amigo. Por supuesto, jamás la historia ha visto más grande ejército en los confines de este mundo. Un caballero andante, nada menos que, con la fuerza de su fuerte brazo, podría derrotar al menos a 1 millar de soldados. Un escudero como Sancho, tan audaz, fiel y liberal, que podría vencer él solo a 1 millar de escuderos. Un gigante de naturaleza, enemigo de los caballeros andantes, que se ha aliado con nosotros por tener buen corazón. Y por último, un humano, nada menos, un mago. Venceremos. Pero, ¿dónde está ese mago del que hablas? Preguntó curioso Alejandro, mirando alrededor de sí. ¿Pero cómo? ¿Aún no conoces tus poderes? Preguntó el caballero sorprendido. No mires a tu alrededor, mi pequeño amigo. Entra en esa página. Algo me dice que en la batalla que vamos a librar tendrás oportunidad de descubrirlos. Alejandro no estaba nada convencido de las palabras de su amigo. Temía defraudarlo cuando lo necesitara. Además, él no era un personaje de ficción. Jamás conseguiría entrar en ese libro. No podré. No soy como vosotros, protestó el niño. Yo soy real. ¿Que tú eres real? No eres más real que yo mismo, en este momento, replicó Don Quijote. Si quieres, puedes tocarme, pero entra sin perder más tiempo. El dragón podría andar ya por la página 48. El pobre Alejandro, nada convencido, estiró la mano hacia la ilustración. Estaba seguro de defraudarle. Pero, ¿qué pasó? Debió abrir la boca más que en toda su vida, y sus ojos debieron parecer platos. Había introducido la mano a través de la página, y ahora la veía como una ilustración sobre el paisaje del fondo. ¿A qué esperas? Espetó el caballero. Probablemente haya un mundo que salvar ahí dentro. Ya, sin dudar, Alejandro se abalanzó sobre el libro sin saber cómo cabría en una puerta tan pequeña. Debió reducirse. En cualquier caso, ahora estaba cayendo desde una gran altura. Su desesperada mirada podía ver todo alrededor, montañas blancas y verdes valles. Su preocupación estaba dirigida al tremendo golpe que se iba a llevar cuando tocara el suelo. Calculó que la altura del salto sería equivalente a una 10ª planta de un edificio, y sintió verdadero miedo. Por fin llegó a tierra, cayó sentado y recogió su caída, un blando suelo de piedras. ¿Cómo podía haber caído de tan semejante altura y no haberse hecho daño? Pero tuvo que dejar sus reflexiones para después, porque ahora caía un Don Quijote con armadura y espada. Corrió hasta alejarse del lugar de aterrizaje del caballero. Este, tras caer, se levantó con naturalidad
y mientras se sacudía el polvo de encima decía: «Probablemente te preguntes por qué no te has lastimado por tan alta caída. Bien, muchacho, es muy fácil. Este es un mundo de fantasía». Diciendo esto, puso los brazos en jarra y se disponía a dar un paso hacia Alejandro cuando Sancho le cayó encima con gran estrépito. «¡Ay, Sancho! Tú sí que dueles. ¿Es que no has mirado antes de...?» Pero no pudo acabar la frase, porque el gigante bobo cayó sobre los dos. Y era tan grande en aquel libro que estando sobre ellos, solo se le veía a él. «Hola, Alejandro. ¿Por qué me miras así?», preguntaba el gran bobo. Unos bufidos sonaban debajo de él, y al darse cuenta, se levantó. Miró el gigante con sorpresa a sus magullados amigos y los ayudó a levantarse. «¿Qué hacíais ahí debajo?», preguntó el gran bobo. Sancho le respondió con un bufido y se sentó en una piedra para dar alivio a sus maltratados huesos. Entretanto, para sorpresa de todos, Don Quijote reía con alegría, daba saltos y trotaba enloquecido. «¿Y por qué se ríe mi señor, si se puede saber?», le preguntó el escudero con el ceño fruncido. «Porque hasta ahora me han lanzado al vacío un molino que confundí con un gigante. Me han manteado, me han arrollado, me han burlado, me han molido a palos. Pero, Sancho, esta es la primera vez que recibo palos y la aventura es verdadera», decía el Quijote con sincera alegría. «Bueno, ya veremos, mi señor», contestó Sancho, que, a pesar de todo, no podía olvidar tan fácilmente el batacazo que se había llevado. Miraron alrededor de ellos, oteando el horizonte, intentando encontrar al dragón. No lo vieron, pero siguiendo un sinuoso camino que subía a una montaña, vieron, al pie de la misma, lo que parecía una muchedumbre, y en la cima, un castillo que brillaba a sus ojos, como el sol. «Ese debe ser el castillo de oro», exclamó alegre Alejandro. «Sí parece. Acerquémonos a ver si aquella gente es buena y se reúne por algún festejo o alguna justa, o si son guerreros malvados que han secuestrado una princesa y piden injusto rescate a las puertas del castillo del padre». Caminaron los cuatro en aquella dirección y tras una elevación del terreno oyeron una voz. Visita eyorian.es. ¿Te gusta lo que oyes? ¿Quieres conocer todos mis trabajos? Visita eyorian.es. El descubrimiento de Alejandro. «Shh, calla. Creo que viene gente». Cuando llegaron allí, intrigados, y pudieron ver que había tras la elevación, solo vieron dos perros, sentados a la sombra de un escuálido árbol al pie del camino que los miraban. Alejandro los miró con intriga. «Estoy seguro de que he oído hablar a alguien». Al decir esto, uno de los perros miró al suelo y el otro posó su mirada en la copa del árbol. «Aquí solo están esos perros, y sin embargo, he oído voces», pensaba Alejandro en voz alta. Los animales estaban visiblemente poniéndose nerviosos. Me pregunto si pudiera haber sido uno de estos perros el que hablaba. Pero no, no es posible. Sería ridículo, sentenció finalmente Alejandro. Iba a emprender nuevamente la marcha cuando... ¿Imposible? ¿Ridículo? Imposible, vale, pero... ¿ridículo?, se oyó decir a un indignado perro. ¿Es ridículo acaso que hable un niño de primaria? ¿Por qué iba a serlo entonces que hablen los perros más sabios de todo el reino dorado? Alejandro cayó sentado al suelo, pues las piernas le habían flaqueado del susto. Dime, niño, ¿qué te sorprende tanto de nosotros? Vuelo desde aquí a perro en tus pantalones.
Esta mañana se te ha restregado una hembra muy guapa de 2 años de edad, si no me equivoco, añadía olisqueando el aire. Sí, tiene los ojos marrones como la tierra de la pradera y un aire muy femenino al andar. Una delicia. Pero, ¿cómo podéis hablar? Preguntó visiblemente escandalizado el niño, casi entre gritos. ¿Cómo? Vaya niño más tonto. ¿Es que nunca has visto un perro hablar? ¿Acaso no escuchas a tu perro cuando te habla? No, eso no es posible, gritó Alejandro. Nunca, nunca la he oído decir nada. Los perros no pueden hacer esas cosas. Pues claro que no, respondió indignado el perro. No todos los animales tenemos que hablar vuestro primitivo idioma. Vaya, estos hombres son definitivamente tontos. Creáis unas reglas de comunicación y una forma de vida, y pensáis que el que no las siga no tiene inteligencia. Pero nosotros hemos hecho carreteras, hemos hecho casas, construimos coches, envasamos la comida al vacío, protestó el niño indignado. En cambio, ¿qué habéis hecho vosotros? ¿Quién es el tonto? ¿Nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Preguntaba teatralmente el perro. Nosotros gobernamos el mundo. Bah, replicó el niño. Nosotros tenemos presidentes. ¿Qué tenéis vosotros? No los necesitamos. Cada uno de nosotros es un amo, respondió el perro con una amplia sonrisa. A una orden nuestra, nos servís vuestra comida envasada y nos bajáis a pasear a la calle. Dormimos en mullidos cojines. En las casas que construís, viajamos de una parte a otra del país en vuestros coches, a través de vuestras carreteras. ¿Quién es el listo y quién es el tonto? Vivimos a cuerpo de rey. Alejandro tenía la boca abierta y no podía dejar de mirar a aquel perro que le había abierto los ojos de una manera tan drástica. No hagas caso, mi amigo. Es un cascarrabias, dijo el otro perro. Te lo voy a explicar todo para que lo entiendas. Alejandro, sentado como estaba, escuchó con atención las palabras del otro perro. Hace mucho tiempo, tanto que se ha borrado para siempre de la memoria del hombre, vivían en frías cuevas. Los hombres sois delicados. Pasáis frío en cuanto una nube os tapa el sol. No tenéis afilados colmillos como nosotros. Para cazar, ni garras como felinos. Ni siquiera 4 patas para correr más rápido. Desde el principio caminasteis erguidos, porque sois orgullosos. ¿Cómo teníais que vivir en cuevas si éstas no siempre están cerca de los ríos, ni de la comida? Como no teníais grifos ni supermercados y caminabais tan lento, pasabais el día entero caminando. De la cueva al río, del río a buscar comida, luego otra vez al río, luego otra vez a la cueva. Los hombres siempre habéis tenido unas costumbres muy extrañas. Nosotros, sin embargo, pasábamos el día jugando bajo la sombra de algún árbol. Si teníamos sed o hambre, en un momento nos plantábamos donde hubiera comida o bebida, y establecíamos allí un nuevo campamento. Os mirábamos y pensábamos, estos humanos no llegarán a ninguna parte si no les ayudamos. Fue entonces cuando los perros, compadecidos por vuestro sufrimiento, creamos la sociedad protectora de los hombres. Erais tan torpes que solo era cuestión de días que os acabaréis extinguiendo. Desde esta sociedad propusimos la famosa alianza entre hombres y perros, que aún hoy pervive entre muchas familias. Y a esta alianza se la llamó Proyecto Caritativo de Salvación del Hombre. Nosotros os dábamos calor en invierno, acurrucándonos muy cerca de vuestros lechos. Vigilábamos vuestro ganado para que no fuera devorado por otros animales y cuidábamos de vuestros niños a cambio de vuestro cariño y vuestras atenciones. Con todo el tiempo que os hacíamos ganar, los hombres comenzasteis a cultivar los campos y a hacer las primeras vasijas para tener siempre comida y agua cerca. Así, poco a poco,
Fuisteis fabricando todo aquello que necesitabais para dominar la naturaleza y no sufrir nunca más. Pero siempre habéis sido orgullosos. Inventasteis vuestra propia lengua, pues pensabais que pareceríais más inteligentes. Y poco a poco os olvidasteis la que Dios nos ha dado a todos. Como los hombres sois tontos de remate, tras pasar por muchos años y muchas generaciones de familias, ya no recordabais los motivos de nuestra alianza, y pensabais, si los perros son tan inferiores a nosotros, ¿por qué el hombre de nuestra alianza es tan vergonzoso? Así cambiaron tus antepasados el nombre de Proyecto Caritativo de Salvación del Hombre por el nombre simple de domesticación. Así enseñaron a sus hijos que antes los perros éramos fieros y salvajes hasta que nos hicieron entrar en razón y nos convencieron para colaborar. Absurdo. Sin embargo, aún colaboramos, pero cuando tuvisteis vuestras casas, vuestra comida envasada, vuestras carreteras, coches y presidentes, la mayoría de los hombres olvidó la alianza porque ya no nos necesitaba. Así comenzaron las primeras injusticias del hombre hacia el perro. Ahora nos regaláis como si fuéramos juguetes. No nos lanzáis la pelota cuando os la traemos. Resopláis de enfado cuando nos acercamos a vosotros, una vez tras otra en busca de caricias. Nos bajáis a la calle a regañadientes y nos abandonáis a nuestra suerte en las carreteras o en las perreras. Así que ahora no es extraño encontrar perros que aúllan de desesperación ante la indiferencia de su amo. Mi amigo y yo fuimos expulsados de nuestros hogares, y desesperados como estábamos, nos aventuramos a entrar en este cuento. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Preguntó Alejandro maravillado. Pues leyendo. ¿Cómo si no? Los perros también escribimos nuestros libros, respondió indignado el nuevo amigo de Alejandro. Parece verdad todo lo que dices, reflexionó Alejandro, pero no entiendo una cosa. ¿Por qué vosotros habláis y Luna, mi perrita, no? Claro que habla. Todos los animales lo hacen. Algunos más y algunos menos. Por ejemplo, el cocodrilo es un animal de muy pocas palabras. Solo les he oído murmurar «comida» cuando se acercaba alguna presa, rió el perro. Sin embargo, los pájaros, por ejemplo, no paran de chismorrear en todo el día. Por ejemplo, hace un rato escuchábamos mi amigo y yo la siguiente conversación. ¿Sabes cuántos huevos ha puesto Trina? No, no, cuenta, cuenta. 12 huevos, nada menos. ¿Y sabes qué me dijo ayer? No, no, dímelo, por favor. Cuéntamelo todo. Que a Piona, la hermana de Pico Alegre... ¿Quién es ese? No lo conozco. ¿Que no sabes quién es Pico Alegre, eh? Ese al que persiguió un gato cuando no sabía volar, corrió, saltó un muro, se metió por una ventana y dio esquinazo al gato. Sí, sí, ya sé quién es. Bueno, pues que a Piona, la hermana de Pico Alegre... ¿Piona es la hermana de Pico Alegre? Claro, ¿no recuerdas que la madre de Piona puso 6 huevos? Claro que lo recuerdo. Pues uno de ellos era Piona y otro era Pico Alegre. Ah, eso lo aclara todo. ¿Y qué decía Trina? Decía que Piona, la hermana de Pico Alegre, le ha salido una pluma blanca. Insoportable, ¿no crees? Preguntó el perro con cara de horror. Además, hablan todos a la vez, volviendo loco a uno. En lugar de huir ellos de nosotros, huimos nosotros de ellos. Alejandro rió de buena gana. Pero, como te decía, continuó el amigo de Alejandro, antes todos hablábamos el mismo idioma. Por eso podíamos entendernos. Después el hombre creó los suyos propios y olvidó el que la naturaleza nos ha dado a todos. Por eso no nos entendemos ahora. Pero, entonces, dudaba Alejandro, ¿por qué os entiendo a vosotros? Pues, mi querido amigo, a nosotros nos entiendes por la sencilla razón de que estás dentro de un cuento, aclaró el perro. ¿Entonces, podría entenderos en cualquier cuento? Preguntó asombrado el niño.
Por supuesto que no, corrigió el perro. Podrás entendernos o no, según le plazca al autor. Hay cuentos en que las personas hablan con animales y cuentos en los que no. En este cuento, el autor describe a un dragón que habla y al que los humanos entienden. Por lo tanto, como el autor de este cuento lo dispuso así, siendo el dragón un animal, y no habiéndose dicho nada del resto, cualquier animal podría hablar aquí. No sé si comprendo del todo, reconoció Alejandro algo mareado. Es muy fácil, volvió a explicar el perro. El autor primero debe pensar qué clase de cuento quiere escribir. Después, debe decidir qué clase de normas habrá en él. Por ejemplo, ¿hablarán los animales o no? ¿La corriente de los ríos irá hacia abajo o hacia arriba? ¿Habrá solo un sol o habrá cuatro? ¿Entiendes? Creo que sí, aunque reconozco que todo esto es nuevo para mí, dijo apurado el niño. Claro, es natural que los hombres desconozcáis la inteligencia de los perros y la magia de los cuentos, contestó el perro burlonamente. Creo que debo pediros perdón en nombre de todos los hombres por nuestro comportamiento hacia vosotros, dijo Alejandro cabizbajo y algo avergonzado. No tienes que pedir perdón por nada, contestó ahora conciliador el primer perro. Lo que debes hacer es tratar a Luna como a tu amiga y no como a algo molesto. Muy bien, eso haré. Sí, tengo muchas ganas de verla, dijo Alejandro con ilusión. Perfecto, sentenció el primer perro. De paso, ¿podrías decirle que conociste un perro muy guapo en el Castillo Dorado? Si no fuera una grosería por mi parte, me haría en el camal de tu pantalón para enviarle el saludo personalmente. Es un detalle de tu parte que no lo hagas, dijo Alejandro con una alegre risotada. Lo sé, contestó éste riendo también. Visita eyorian.es. ¿Te gusta lo que oyes? ¿Quieres conocer todos mis trabajos? Visita eyorian.es. La gran batalla. Tomó entonces la palabra Don Quijote, que estaba pensativo acerca de su misión dentro de ese cuento. Dijiste que este cuento trata de un dragón que habla con los hombres, interrogó al segundo perro. ¿De qué más trata? Pues en esta, la página 36, los hombres reúnen un gran ejército para derrotarlo, aclaró el segundo perro. Conozco el cuento de memoria, declaró con orgullo. Entonces, supongo que los hombres que van a dar caza al dragón son justos y buenos, preguntó el caballero. Si lo son, pues así lo afirma el autor. Lo que pasa es que, estando como estoy del lado de los animales, debo decir también que el autor dio por supuesto que un dragón es malvado, pero en ninguna parte de este cuento hace él nada para merecer esa fama. Bueno, me robó mi mochila, quiso protestar Alejandro. Es raro porque él nunca había cometido la más mínima falta. Hasta la página 20 hablamos mucho y es muy simpático, advirtió el perro. Pero me robó, insistió Alejandro. ¿Qué tenías en la mochila? Pues lo que tiene todo estudiante. Libros, libretas, lápices y lo más importante, mi libro para la redacción. ¿Y para qué querría el dragón todas esas cosas si todo el mundo en este cuento sabe que no le gusta estudiar? Se preguntó pensativo el perro. Lo único que sé es que me la ha robado, y los motivos no me importan. Es un ladrón. ¿No tenías nada más en la mochila? Bueno, sí, el almuerzo, pero ¿eso qué importa? Supongo que tendría hambre. Si tenías un bocadillo en la mochila, pudo su desesperación con él. Ten en cuenta que desde la página 21 no le dejan salir del castillo ni para comer, argumentó el perro. Pobre dragón. Entonces lo entiendo perfectamente. Cuando se me ha olvidado el almuerzo alguna vez, creía que iba a morir de hambre, hasta la hora de la comida, dijo Alejandro comprensivo.
Nuestra misión se me presenta tan clara como la luz del día, dijo Don Quijote. Debemos recuperar tu mochila con el libro y el almuerzo y salvar a ese pobre dragón. Así lo decidieron, y tras una calurosa despedida llena de besos y lametones, emprendieron de nuevo la marcha hacia el castillo dorado. De camino, el gigante se puso a la altura del niño y le preguntó: ¿Sigues pensando que un perro es solo un perro? No, sentenció definitivamente Alejandro. Yo quiero uno. Son tan inteligentes. Por fin llegaron al lugar donde se agrupaba toda aquella multitud de guerreros. Deponed las armas y poned fin a esta locura, ya que este dragón ningún mal ha hecho, advirtió Don Quijote con un fuerte grito de sus pulmones. El general de todas las tropas tomó la palabra. No haremos eso. Debemos derrotarlo ahora, pues aunque no haya hecho ningún mal, lo hará. ¿Y por qué habría de hacerlo?, preguntó el caballero. Porque es un dragón, dijo el general, sorprendido por una pregunta que le parecía absurda. Alejandro comprendió. Como el autor había dado por supuesto que el dragón era malvado, todos los personajes del cuento también lo creían. Al pensar esto, supo que no habría manera de convencer al terrible ejército y pensó que todo estaba ya perdido. «Deponed las armas, os digo, antes de que se cometa alguna injusticia», ordenó Don Quijote. «Si queréis que depongamos las armas, antes debéis vencernos con algún ejército», rió el general de todos aquellos hombres. A esto, nuestros amigos se retiraron. «Debe haber unos 3000 soldados», dijo Don Quijote. «Todo caballero andante puede vencer al menos a 1000. Pero he observado que no hay escuderos para ti, Sancho», dijo mirándole con pena. Sancho contestó a esta mirada con una de alivio, porque el pensar que debía luchar contra 1000 escuderos hacía que se echara a temblar. «¿Con cuántos guerreros podrías tú?», preguntó el caballero al gigante. «Yo nunca he peleado, y la verdad es que no me gustaría hacerlo ahora», respondió el pobre gigante con pesadumbre. «Entonces no te preocupes porque no será menester», concedió el caballero. «Ha llegado el momento de que actúe el mago». Alejandro quería que se lo tragara la tierra. Todos estaban mirando. Sabía que iba a defraudar a sus amigos porque él era solo un niño, no un mago. «Puesto que son 3000 soldados, necesitaré 2 caballeros andantes más, para derrotarlos con nuestros fuertes brazos y nuestras espadas. También necesitaré a mi fiel caballo, Rocinante, y mi lanza», informaba Don Quijote a Alejandro. «Haz aparecer todo esto de inmediato y derrotaremos a este ejército». «Pero yo no puedo», se desesperaba Alejandro. «Claro que puedes, solo tienes que escribirlo y ya está». «No puedo. Eso no es posible, no soy un mago», se defendía Alejandro. «¿Acaso no sabes escribir?», preguntó asustado Don Quijote. «Claro que sé, pero no sé escribir conjuros ni nada parecido», respondió Alejandro cabizbajo. «Creo que no me entiendes, muchacho», dijo Don Quijote. «¿Nunca has escrito nada que inventarás?» «Las redacciones del colegio, los deberes», pensaba Alejandro. «En cualquier caso, no soy un mago. Solo soy un niño». «¿Que solo eres un niño? Esa es la tontería más grande que he oído nunca. ¿Que un niño es solo un niño? ¿Acaso un perro es solo un perro?», se desesperaba el caballero. «Es solo que no sé cómo podría hacer tal cosa. No lo veo posible», dijo el niño derrotado. «Eres un ser humano, no solo un niño. Tienes lo que ningún otro ser posee. Con eso podrás hacer cuanto quieras», decía Don Quijote. «¿Y qué es eso?», preguntó intrigado Alejandro. «Pues la capacidad creativa. Únicamente tienes que escribir aquello que imagines, como hizo el autor de este cuento. ¿Crees que estaríamos en él? ¿Que existiría yo si todos los niños pensaran que son solo niños?», preguntó Don Quijote.
Tienes razón, pero ¿cómo podría si el dragón tiene mi mochila? Allí están mis cuadernos y lápices. Don Quijote permaneció pensativo y Sancho tomó la palabra. Escribe con esto en el polvo del suelo, dijo largando a Alejandro un palo recogido del camino. Alejandro tomó el palo, aunque no estaba nada convencido de lo que le decían. ¿A, ¿A qué caballeros andantes necesitas? Preguntó Don Quijote. Necesito a los mejores, ya que esta va a ser una batalla muy difícil y peligrosa. Tirante el Blanco y Amadís de Gaula. Con esta información, Alejandro tomó el palo y tras alisar el polvo del suelo con el pie, escribió como si fuese en el encerado de clase. El caballero Don Quijote y su escudero Sancho Panza se encontraban en un polvoriento camino junto a un gigante bobo y bonachón y un niño que inesperadamente les había seguido en sus aventuras. Debían derrotar a un ejército entero para salvar al inocente dragón que del castillo dorado no podía salir. Don Quijote llamó a otros 2 caballeros andantes para que lo socorrieran en aquella dura tarea, y Tirante el Blanco y Amadís de Gaula acudieron a su llamada. También necesitaba Don Quijote a su fiel caballo Rocinante y su lanza de caballería, así que lo llamó, y éste también acudió para socorrer a su buen amo. Después de escribir esto, Alejandro alzó la vista y vio con estupor que allí se encontraban 2 caballeros más, ambos montados, y que un escuálido caballo, con la lanza en el lomo, llegaba por el camino. Nuestro caballero intercambiaba saludos y elogios con los otros 2, como cosa natural, y los otros amigos de Alejandro no parecían sorprendidos. Debía comenzar a acostumbrarse a aquello. En el mundo de los cuentos, todo era posible. Don Quijote se postró de rodillas y los otros caballeros andantes hicieron lo mismo tras descabalgar. ¿Qué hacen ahora? Preguntó Alejandro a Sancho. Encomiendan su alma a Dios antes de la terrible batalla. Es lo que hacen todos los caballeros andantes para pedir al Señor que les dé fuerzas y bondad, para ser justos y fuertes y conseguir la victoria. Tras acabar con sus rezos, los 3 caballeros montaron. Sancho, mi celada, ordenó Don Quijote. Pero si no es una celada, si es... decía Sancho. Alejandro, al ver que a lo que Don Quijote llamaba celada era en realidad una pila de barbero, continuó escribiendo. Don Quijote de la Mancha cabalgó con sus compañeros hacia la batalla, vestido y armado como un antiguo príncipe. Cuando alzó la mirada, vio a su amigo con brillantes armaduras, una bella celada y sedosas ropas. Don Quijote sonrió al verse así vestido. Aunque el orgullo sea enemigo del caballero andante, debo reconocer que necesitaba armaduras resistentes para cometer esta empresa y salir victorioso de ella, dijo satisfecho. Los 3 caballeros andantes salieron a galope tendido para enfrentar tan temible ejército. Los soldados, al ver solo acercarse 3 caballeros, rieron con ganas, pues en su cuento no había caballeros andantes y no conocían su ardor en combate. Después de varias cargas, sacudidas y golpes de espada de los héroes, todos los soldados se postraron ante ellos, pidiendo piedad. Entre ellos estaba el general del ejército, que tomó la palabra. «Oh, valiente y fuerte caballero, que con tus 2 amigos has derrotado a este numeroso ejército. Con tu bondad nos has vencido sin matar a ninguno solo de los nuestros. Espero que ahora, que estamos vencidos, tu bondad nos perdone nuevamente la vida y nos deje marchar a casa. Sí os perdonaré, pero antes debéis hacer el juramento solemne de que jamás tomaréis las armas de nuevo, y si lo hacéis, será para salvar al afligido y socorrer al débil, y seguiréis las normas de la andante caballería hasta el fin de vuestros días», exigió Don Quijote.
«¡Juramos!», dijeron todos, tras lo cual abandonaron sus armas allí y fueron a reunirse con sus familias. Cuando Alejandro y los demás alcanzaron al caballero, Amadís de Gaula y Tirante el Blanco ya desaparecían por el horizonte para retomar nuevas aventuras, donde las dejaron para ayudar a Don Quijote. «Ahora hay que recuperar la mochila», dijo Alejandro. Subieron la montaña y a la puerta del castillo Sancho exclamó tan alto que se oyó en todas las páginas del cuento, y sus habitantes aún lo recuerdan como el prodigioso grito de la página 36. «Para el morador de este castillo, la flor y nata de la caballería andante, espejo y enseña, libertador de los afligidos y menesterosos, exige que salga el dragón y nos entregue voluntariamente la mochila que robó, o se enfrentará en singular batalla con el famosísimo Don Quijote de la Mancha». Oyeron todos el fuerte sonido del batir de alas de dragón, que desató una tempestad sobre ellos. En este cuento, el dragón era gigantesco. Lo vieron sobrevolar sus cabezas hasta que, finalmente, provocando un sobrecogedor rugido de tierra, se posó a sus pies. Don Quijote desenfundaba su espada mientras trataba de mantener el equilibrio, pues el impacto del dragón sobre la tierra fue tan terrible que había provocado un temblor que a punto estuvo de derribarlos a todos. Antes de que hubiera desenfundado, el dragón tomó la palabra. «Que no se enfade mi señor Don Quijote de la Mancha, al que, antes que nada, debo dar las gracias por liberarme del ejército que acaba conmigo al final del cuento», decía agradecido. «Perdón por robar tu mochila», decía ahora Alejandro, «pero es que tenía mucha hambre. De todas formas, te la devuelvo con gusto. Aún no había tocado tu bocadillo». Alejandro recibió del dragón su mochila. La verdad es que él también tenía bastante hambre después de tantas aventuras. «Ya sé», dijo, «lo partiré en dos y te daré una mitad a ti». Luego miró al resto de sus amigos y finalmente lo partió en 5 partes, una para cada uno, y aunque tocaran a partes muy pequeñas, ningún almuerzo sabe tan bien como el que se comparte después de haber vivido tantas aventuras juntos. Visita eyorian.es. ¿Te gusta lo que oyes? ¿Quieres conocer todos mis trabajos? Visita eyorian.es. Los amigos de Alejandro. Como ya tenían lo que habían ido a buscar y se estaba haciendo hora de volver, corrieron todos hacia el horizonte, hasta el final de la descripción del autor sobre el cuento. Una vez allí, en el borde, todo lo que veían era completamente negro, como la más oscura noche, de modo que uno no sabría decir si, de seguir hacia ese lado, caería, seguiría andando o chocaría contra algo sólido. Sus amigos saltaron hacia aquella negrura infinita y al verlos hizo lo mismo el niño. Cuando abrió los ojos, descubrió con gran sorpresa que se encontraba en clase y que ésta estaba llena de personajes de cuentos. En una silla estaba sentada una princesa que se había perdido en el bosque. Más allá, la anciana que había sido devorada por el lobo feroz. Allí un leñador que perdió a su hijo. La clase estaba llena de criaturas y de historias de cuentos. «Ayúdanos a tener un final feliz, Alejandro», le decían una y otra vez. Pero Alejandro distinguió un sonido sobre los demás. Era el autobús, que llegaba de la excursión. Corrió a asomarse a la ventana y vio con horror cómo sus compañeros bajaban por la escalerilla hasta el patio. «¡Marchaos, os van a descubrir!», gritó. Pero cuando se giró, ya no había nadie en la clase, y todo estaba en orden, como si nada hubiera pasado. Así llegó Alejandro a casa. «¿Dónde está Luna?», preguntó a su madre. «¿Tienes deberes hoy, Alejandro?», preguntó ella. Alejandro hizo un esfuerzo.
Recordó su conversación con Don Quijote y la promesa que le hizo. Tengo que hacer una redacción que no he presentado hoy. La madre lo miró con extrañeza, pero al cabo se sobrepuso y le contestó. Si tienes problemas para acabarla, te puedo ayudar con ella. Sí, gracias, contestó él. Había descubierto que no solo era más noble decir la verdad, sino que además era más fácil y más gratificante. ¿Y Luna, mamá? La ha llevado tu padre al veterinario para ponerle una vacuna. No te preocupes, llegará enseguida. Cuando haya visto a Luna, ¿me ayudas con esa redacción? Pidió. Claro, respondió amablemente la madre. Pasó junto al cojín donde dormía Luna, recordando lo que le había dicho aquel perro. Vio entre los pliegues de su mantita una libretita. La abrió y examinó. Contenía la letra de la madre, una lista de la compra, pero las páginas estaban completamente sucias con las huellas de Luna. Iba a dársela a su madre y sin embargo recordó lo que le había dicho aquel perro del cuento, y examinó las manchas de Luna. Pensó en ellas como si fueran parte de un cuento, como si aún estuviera allí con sus amigos, recordando, buscando dentro de sí algo ancestral, y unas letras diferentes comenzaron a dibujarse con claridad ante sus atónitos ojos. La nota decía lo siguiente. No sé de dónde provengo. Sospecho que mis amos no son mis padres, porque su hijo no se parece en nada a mí. Sin embargo, si no soy hija suya, ¿cómo he venido al mundo? ¿De dónde provengo? Ese es el misterio que me propongo descubrir como sea. Aquí estoy muy a gusto. Sé que me quieren, aunque a veces no me hagan mucho caso. Me dicen cosas que no entiendo con insistencia. Cuando más lo hacen es cuando bajamos a la calle. No sé qué es lo que esperan de mí en esa circunstancia. A veces se irritan también porque les molesta que haga mis necesidades. Intento aguantarme todo lo que puedo, hasta que finalmente me doy por derrotada y me doy cuenta de que, tarde o temprano, he de hacerlo. Sin embargo, otros perros lo hacen en la calle, a la vista de todos. Eso sí que es una desvergüenza. Estoy segura de que si hiciera eso, irritaría a mis amos de verdad. Por ejemplo, ante el comportamiento de mis amos, me doy cuenta de que nosotros, los perros, somos superiores en inteligencia a ellos. Por ejemplo, pasan muchas horas sentados en el sofá sin hacer nada. Apenas mueven un músculo. Y cuando intento animarles, haciendo cabriolas, me expulsan de allí. Alejandro rió divertido. Ahora estaba seguro de que todo lo vivido era real. Esperó a que llegara su padre con Luna, y cuando lo hicieron, la miró de la misma manera en que había mirado la libreta. La cogió en brazos y tras una cariñosa caricia, le dijo con cariño: «Con qué inteligencia superior, ¿eh?» Nadie pudo ver la expresión en la cara que adoptó Luna, pero si lo hubieran hecho y la hubieran tenido que interpretar, la definirían como un gesto de sorpresa. Quizá alguien la definiría aún más como un gesto de pillado tras una travesura. Alejandro nunca más temió los bajos armarios de su clase, ni le inquietaba ya el largo pasillo. Cuando caminaba junto con sus compañeros hacia las clases y se abría la puerta del director, él era el único que no corría espantado. Los cuadros a los lados del reloj dejaron de darle miedo, y el profesor, tras su bigote, dejó de inquietarle porque siempre llevaba el trabajo hecho. Por todas esas cosas, sus amigos comenzaron a respetarlo, por considerarlo valiente, pero él se preocupaba muy poco de esto, ya que estaba muy ocupado en sus ratos libres, escribiendo un cuento en el que haría realidad los deseos de sus tres amigos y los suyos propios. Acabó el año y llegaron las vacaciones. Luna tuvo cachorritos y escribió en su diario lo siguiente. Gracias a esta experiencia,
he podido demostrar que no estoy directamente emparentada con los hombres, ya que mis hijos sí se parecen a mí, pero yo no a mis amos. Sin embargo, ¿de dónde provengo yo? Por fin llegó el primer día del siguiente curso. Llovía. Alejandro llegó a la parada del autobús con paraguas, por lo que nadie pudo reírse de él. Había ganado mucha confianza en sí mismo y perdió el miedo a muchas otras. Gracias a esto, descubrió cierto día que sí era capaz de abrir y cerrar el paraguas, como todo el mundo, pero quizá el miedo al ridículo se lo había impedido. Cuando llegó al colegio, vio, encantado, cómo el conserje se parecía a aquel gigante bobo que conoció el año anterior. Solo que éste era de una estatura completamente normal y ya no era bobo. Cuando entró en el edificio, se abrió la puerta del despacho del director. Todos los niños corrieron en desbandada hacia la clase. Alejandro no. Incluso se atrevió a mirarlo y observó, divertido, que se parecía a aquel Sancho que había conocido. Entró por fin a clase y se sentó en una mesa de la primera fila. «¡Quita, renacuajo!», le increpó uno de los niños. «Ahí me voy a sentar yo». «No, aquí me voy a sentar yo todo el año. Búscate otro sitio», contestó nuestro amigo. El otro niño quedó tan perplejo ante el cambio operado en Alejandro que no replicó y nunca más volvió a meterse con él. Por fin entró el profesor. No ocultaba su cara un ancho bigote, y no era porque se hubiera afeitado. «Yo seré a partir de ahora vuestro profesor», dijo, tras lo cual guiñó un ojo a Alejandro y escribió su nombre en el encerado: Alonso Quijana. Así es, nuestro amigo había escrito todas esas cosas en su cuento, y había cumplido así los deseos de todos sus amigos y el suyo propio, que era tenerlos cerca. Don Quijote era ahora el señor Alonso Quijana. Era el maestro de Alejandro. Estaba casado con la bella Dulcinea del Toboso, como él mismo pidió, solo que ahora se llamaba Aldonza Lorenzo. Por no saber muy bien Alejandro lo que era una ínsula, le dio a Sancho la dirección del colegio para que lo gobernara como si fuera la ínsula que quería. Sancho estaba entusiasmado por el cambio, porque decía que aquello era mucho mejor y menos peligroso que lo que había ambicionado. En cuanto a lo del casamiento de su hija, Sancho dijo que quería a alguien noble para ella, así que Alejandro la casó con el gigante bobo, porque, tras de su padre y Don Quijote, era la persona más noble que conocía, y estos dos ya estaban casados. El gigante bobo era ahora el conserje del colegio. Daba largos paseos por el patio, comprobando que las cosas marcharan bien. Pero ahora no era bobo. Ahora tenía una mirada inteligente, y no se rascaba la cabeza cuando no se explicaba algo. Alejandro le regaló uno de los cachorros de Luna, y los tres amigos, junto con el cachorro, visitaron al niño al menos una vez al mes. De este modo, Luna pudo seguir viendo a su hija, a la que el gigante bobo bautizó con el nombre de Linda. Luna finalmente escribió esto en su libreta: «Creo haber descubierto el secreto que me estaba prohibido. Al regalar mi amo uno de mis cachorros a este hombre, he pensado que conmigo debió suceder algo similar. Esto confirma completamente mi teoría de que mis amos no son mis padres, y por lo tanto, queda demostrado que no habiendo vínculo familiar entre humanos y perros, los perros somos más inteligentes. Alejandro ahora me entiende como nadie. Con él aprendí que lo que querían mis amos es que hiciera mis necesidades en la calle. Ahora jugamos sin parar, y cuando él tiene que hacer deberes para el colegio, le dejo terminarlos». Alejandro había aprendido mucho de sus aventuras, y había hecho muy buenos amigos. Ahora llenaba, cuando podía, sus estanterías de libros para vivir nuevas aventuras, y escribía sus propios cuentos, con sus propias reglas, y juntos, Luna y él correteaban por los paisajes que él había imaginado.
Visita eyorian.es.